Viva 100 años sin enfermarse nunca. ¿Cómo? Con un estilo de vida saludable. ¿Dónde podemos aprender con información confiable? Aquí, en el único noticiero científico, el Noticiero de la Salud, con el doctor Eric Estrada y con la licenciada Alejandra Atilano. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Es un gusto que nos acompañe como siempre aquí en su programa El Noticiero de la Salud con el doctor Eric Estrada, titular de este espacio. Yo soy Alejandra Atilano López y le doy la más cordial bienvenida aquí a su noticiero, donde seguramente usted va a encontrar nuevas alternativas para cuidar de su salud. Esa salud que a veces nos tiene en jaque y no sabemos exactamente por qué. Así que el día de hoy el tema es las principales enfermedades del sistema gastrointestinal, porque sí que nos tienen en jaque. Uno de los productos farmacéuticos más vendidos son para la gastritis y la colitis. Y no solo eso, parece que hay personas verdaderamente adictas a ellos. Pero bueno, pues obvio, no es que sean adictas, es que no han encontrado una verdadera solución a su problema. Pero ya saben, aquí el doctor Eric Estrada nos tiene el por qué, el cómo y resolvamos el asunto. ¿Qué le parece? Doctor, ¿cómo está? Hola, buenos días, licenciada, buenos días, público en general. Pues hoy recuerdo aquellas clases del origen de la vida en el planeta Tierra, cuando vino Ivanovich Oparin, el que escribió uno de los libros legendarios del origen de la vida. Y lo primero que definía en esa conferencia en la UNAM, les estoy hablando de 1973 o 74. ¿Qué es la vida? ¿Cuáles son las características para que a algo se le llame que está vivo o no? Y entonces la primera característica que nos dijo Oparin es la irritabilidad, es decir, una respuesta a los estímulos del ambiente. Entonces uno puede responder a cualquier cosa de diferente manera si uno está vivo. Y entonces, claro, pues todos los estudiantes estábamos embelesados ver al científico más notable de Rusia, según nosotros, a Ivanovich Oparin, hablando sobre el origen de la vida. Y cuando nos habló de la irritabilidad, nos dijo que era la primera característica. La segunda es que el organismo se reproduce a sí mismo solito, tiene la capacidad de reproducirse, de replicar su genoma. Esas son las dos características principales de un ser vivo. Y entonces, cuando uno traslada ese conocimiento básico de la biología de la irritabilidad, pues es muy fácil entender la gastritis. Ay, caray. Porque... Hay que remontarse tan lejos, doctor. Bueno, a mí me remontan a esas clases de la UNAM. Ahorita me remonta el tema a toda esa información básica. Y resulta que cuando uno come, pues uno recibe la primera estimulación en la mucosa bucal, y luego el esófago, y luego el estómago, y luego los intestinos. Pero digamos que lo clásico es hablar del estómago. Y cuando uno come cualquier cosa, pues cae al estómago y ahí va a hacer reacción química. Y dependiendo de lo que uno come, el estómago funciona muy bien
no se altera nada. Todas las funciones químicas se llevan a cabo tranquilamente. Se realiza la digestión de los alimentos y parece un cuento de hadas muy bonito. Pero cuando cae un alimento irritante, por ejemplo, pongamos el ejemplo de un norteamericano que nunca ha comido chile y que lleva toda la vida tranquilamente comiendo por lo que acostumbra comer. Pero un buen día se le acerca una familia de mexicanos y le ofrece un tlacoyo como un platillo exótico con salsa picante. Se la come y brinca al cielo. Claro, brinca al cielo. Y entonces le va a parecer que aquello quema, le va a parecer que es muy irritante, que sabe espantoso y es una salsa picante que nunca había probado. Esa es la irritabilidad. ¿Es la reacción, se podría decir? Es una reacción química en contra de un alimento que no es común y que requiere entrenamiento. O sea, los mexicanos comemos irritantes como los chiles y las salsas deliciosas porque estamos acostumbrados desde pequeños. Al año de edad ya comemos chile. Y de ahí para acá hasta que uno se muere come picante. Pero la gente que nunca ha comido picante, ahí comienza la irritabilidad. Y obviamente a esa persona le puede ocasionar una gastritis, una comida mexicana. Y entonces dice uno, pero qué barbaridad, se le irritó el estómago. Pues claro, no son alimentos de la vida cotidiana, requieren entrenamiento. Y luego encontramos que el 40% de la población, cada vez que come trigo, cada vez que come pan, cada vez que come hot cakes, cada vez que come espagueti, cada vez que come cualquier pan dulce o salado, se le comienza a inflamar el estómago y pues se siente muy molesto. Crece el estómago, se llena de gases, hay irritabilidad, hay dolor por haber comido harina de trigo. Y pues obviamente como llevamos solo 500 años comiendo trigo, es muy poquito tiempo en realidad. Sí, a diferencia de un europeo que lleva 10,000 años comiendo trigo. La adaptación es diferente a los alimentos. Bueno, lo que le quiero decir, señor, señora, es que en cada región del planeta se acostumbran a los alimentos tradicionales. Y en México nos acostumbramos a comer chile como irritante. Y claro, sabemos que es irritante porque se han hecho estudios de tolerancia y podemos tolerar el ácido capsícico hasta de 2 chiles jalapeños, 2 chiles cuaresmeños. Arriba del contenido de la capsaicina de 2 chiles jalapeños, se considera que provoca mucho daño al estómago. Y claro, eso explica por qué el Instituto Nacional de Cancerología nos informa que en México hay mucho más cáncer de estómago que en Estados Unidos. Provocado, al principio se creía que eran los chiles, ahora ya se sabe que es la combinación del chile con el vinagre, con la química de la lata. O sea, son los chiles en vinagre, sobre todo cuando se come
el vinagre de una lata de chiles, y no importa el tipo de chile, si es serrano o es cuaresmeño. Bueno, yéndonos al principio, si una persona come frutas, verduras, semillas, tubérculos, agua, nunca se le va a irritar el estómago. Nunca va a tener síntomas de gastritis. La gastritis viene cuando entran alimentos, pues alimentos nocivos. Pero me imagino que aquí en México es más evidente ese malestar que produce el trigo en comparación a los europeos. Claro. A lo mejor ellos no lo notan mucho. Claro, porque nosotros pues nunca habíamos comido trigo en América. Hasta que llegaron los españoles. Hasta que trajeron ese cultivo nuevo. O sea que en realidad nosotros tenemos muy poquito tiempo comiendo pan. Bueno, 500 años. Bueno, pues es que es muy poco. 500 años es el 0.5%. O sea, nada. Ni siquiera 1% del tiempo. No deberíamos ni de olerlo. Y huele tan Entonces, rico. Ahí va la primera recomendación, licenciada. Si alguna persona sufre de gastritis, la primera recomendación es no coma cereales. Principalmente trigo. Y de los cereales, donde está la mayor cantidad de intolerancia a la proteína del trigo, el gluten, pues obviamente qué desgracia para los que no tienen la adaptación química en el estómago para recibir el pan. Bueno, pero si eso somos en su mayoría los mexicanos, nos consolamos muy bien con unas tortillitas. A las que sí estamos adaptados. Uh-huh. Entonces, este tema de la gastritis, pues afecta a la mitad de la población. Y esta es una de las causas, el trigo, que quizá sí. No nos hemos dado cuenta. O sea, podríamos, si yo tengo gastritis, ir probando, dejando una semana de consumir alimentos con trigo. Ajá. Para ver cómo me siento. Y inmediatamente se va a desinflamar. Se le va a reducir la irritabilidad a cualquier persona, en cualquier parte del planeta. Uh-huh. Obviamente, mientras más grave sea mi problema, más notoria va a ser la mejoría. Claro. Entonces, yo le quiero comentar a la población que nos escucha por este medio, el ciberespacio, pues yo le quiero comentar que las investigaciones básicas que hacemos en la universidad, precisamente las hacemos en modelos experimentales omnívoros y herbívoros, precisamente para dilucidar cuál es la dieta que debería de tener el ser humano. Y nos damos cuenta, pues, de frutas, verduras, semillas y agua. Pero, ya que nos tocó vivir con el invento de la agricultura, la ganadería y el fuego y el uso del fuego para cocinar, nos damos cuenta que todos los alimentos fritos y horneados producen mucha acidez en el estómago. Hay una reacción química y el ácido se estimula para su producción en el estómago. Jugos gástricos que fabrica el estómago, fabrica el hígado, se almacenan en la vesícula biliar y cada vez que comemos, el contenido de la vesícula se vacía sobre el estómago. Y si hay alimentos fritos y horneados, puede provocar mucha acidez. Pero como es la comida tradicional, pues el tocino frito, entonces todo el mundo piensa que pues es lo que hemos comido siempre, que no tiene por qué hacernos daño. Y culpas a todo menos a la comida. Así es. Y claro, ya a partir del desarrollo de la neurología,
a partir de las investigaciones maravillosas que se hicieron en Estados Unidos a propuesta del Dalai Lama, de cómo afecta la meditación el estilo de vida de los norteamericanos y cómo la meditación hace lento el envejecimiento y cómo los lamas tibetanos, el promedio de vida son los 92 años. Todos viven más de 90 años y bastante saludables. Y claro, si dejaran de comer mantequilla, si dejaran de comer lácteos, vivirían todos más de 100 años. Porque a la larga, las investigaciones nos dicen que provoca irritabilidad el estrés. Cuando uno se enoja y uno mienta a la madre, decimos en México, uno dice palabrotas en cualquier idioma enojado, en ese momento se secretan jugos gástricos por estimulación emocional, por haber gritado. Y esos jugos gástricos pues van a caer en la mucosa del estómago, y si está vacío el estómago, lo va a irritar. Así que el estrés es causa de gastritis. Y si es frecuente, va a ser causa de úlcera. Tanta irritación termina erosionando, pelando, eliminando la cubierta más externa de la mucosa gástrica. Y entonces queda la carne viva, y cuando comemos cualquier cosa nos irrita, nos duele, se inflama. Y ¡ay, qué mal me siento! Cada que como me crece el estómago, me siento muy mal. Y vamos al doctor y le meten a uno una cámara de televisión, le meten la endoscopía y que no debe ser nada agradable. Nada. Y ven que todo está muy irritado, enrojecido, inflamado, erosionado. Y resulta que es lo que comemos. Por eso cuando cambiamos a la dieta vegetariana, y lo hemos visto, lo hemos medido, se eliminan todos esos problemas. La dieta. Pero como estamos muy acostumbrados a la comida omnívora de leche, carne, huevos, alimentos fritos, horneados, pues entonces los problemas siguen toda la vida. Y vamos al médico y nos receta medicamentos para la gastritis, para la úlcera, para la celiaquía, sin saber que todo eso se corrige con un cambio de alimentación. O sea, hasta ahorita llevamos el problema del trigo en particular. No, pues son todos los cereales. Bueno, todos los cereales. Y luego todos los irritantes, como los picantes, que requiere uno entrenamiento. Acostumbrar al estómago a recibir ácido capsicósido, ácido capsícico, la capsaicina. La primera fase es la gastritis. Pero como seguimos consumiendo los alimentos que son irritables y luego ahí viene la genética de cada quien. Hay mexicanos que comen chile habanero y las salsas más picantes y disfrutan mucho la comida. Pero hay personas que si comemos esas salsas habaneras sentimos que se nos hace pedazos el estómago. Y entonces es el principal problema médico, el más extendido en la población y el más fácil de solucionar.
pero cuando vas al médico te llegan a quitar algún alimento. Sí, sí, pero sí. básicamente te llenan de medicamentos. Sí. Que al final de cuentas nunca terminan de ser suficientes y Claro. quedas como adicto, atenido a ellos toda Pues la vida. Claro. Y además claro. usted ya nos había hablado en algún programa los problemas que causan incluso al corazón estos medicamentos. Todos esos medicamentos tienen efectos secundarios. Todos. Fíjese que estaba escuchando el otro día a un gastro y decía que uno come para darle gusto a la lengua, pero que en realidad debería uno de darle gusto a la microbiota. ¿Y qué le gusta a la microbiota? Resumió en pocas palabras: frutas y verduras. Claro. Vegetales, nada más. Y en especial las fibras solubles en agua, las pectinas, las amilopectinas, eso que llamamos mucílagos, y que las semillas más ricas son la chía y la linaza. Así que si en la dieta agregamos una cucharada sopera de chía y una cucharada sopera de linaza, como son semillas pequeñas, nosotros recomendamos licuarlas con fruta en las mañanas. Y uno se come ese alimento, pues es lo más maravilloso para el estómago, porque va a alimentar la primera bacteria que recibe los beneficios, es el Helicobacter pylori. Y viene uno de los temas controvertidos, porque en Estados Unidos los pediatras, junto con los gastroenterólogos, encuentran que cuando hay úlcera, cuando hay una gastritis crónica severa, encuentran que el Helicobacter pylori es muy abundante, exageradamente abundante, y se satanizó. Y lo culparon. La culpa la tiene el Helicobacter pylori. Apliquemos antibióticos para eliminar esa bacteria causante de la gastritis, de la úlcera, y casi acaban. Las últimas estadísticas que yo vi del Helicobacter pylori en Estados Unidos es que únicamente queda el 6% de la población con el Helicobacter pylori. Todos los demás ya le eliminaron a base de antibióticos. Y a partir de ese hecho se multiplicó la obesidad de niños en Estados Unidos. Porque es parte de nuestra microbiota. Es parte de la microbiota, de la microflora, del sistema digestivo. Y claro, estudiando a Helicobacter pylori, nos hemos dado cuenta de que esa bacteria del estómago, buena bacteria, es la que regula los niveles de comida que caen al estómago y le manda mensajes al cerebro diciéndole: tengo hambre, cuando uno amanece con el estómago vacío. Esa sensación y desesperación de que necesito comer algo son mensajería del Helicobacter pylori a través de una hormona que se llama grelina, la hormona del hambre, que fabrica el Helicobacter pylori y que la manda por el sistema circulatorio al cerebro. Y cerebro dice: hay que organizar todo para comer algo. Uh-huh. Y entonces comienza a desayunar y el Helicobacter pylori está al pendiente del volumen de alimento que está cayendo en el estómago y llega a un nivel en que el Helicobacter pylori dice: ya está bueno. De aquí sacamos los nutrientes que necesitamos. Así es, y el Helicobacter pylori fabrica otra hormona que se llama leptina,
la manda por el sistema circulatorio al cerebro. Y la leptina es la hormona de ya me llené, ya estuvo bueno. Ya ahora viene la sensación de saciedad cerebral. Es un sistema maravilloso, licenciada y público. Un sistema de comunicación química a través de neurotransmisores, a través de hormonas. Cómo está organizado todo nuestro cuerpo para tener una digestión perfecta hasta que el ser humano se equivoca. Y el día de hoy, pues la inmensa mayoría de la población con los antibióticos ya eliminó el Helicobacter pylori y ahora tenemos una epidemia mundial de obesidad porque ya no está la bacteria que fabrica la leptina de ya me llené. Y como no está esa bacteria, toda la población norteamericana y mexicana y casi en todo el planeta come de más. Toda esa comida irrita el estómago porque pues es comida cocinada. Y entonces la mayoría de la población sufre de gastritis y la mayoría de la población va llegando a la conclusión de que sentirse mal, tener gastritis es normal. Y se acostumbra a andar con su pancita inflamada. Y se acostumbra a la inflamación después de cada alimento. Y resulta que nada de eso es normal. Sufre de gastritis por el primer principio que tiene un ser vivo, la irritabilidad. Y entonces, señor, señora, pues ahora sí que como quiere vivir, quiere seguir con su gastritis toda la vida. Y entonces nosotros comenzamos a recibir pacientes de varias partes del mundo a partir del internet. Y yo he atendido a europeos y norteamericanos y les explico esto que acabamos de ver en este programa. O sea, mucha gente tiene esto cotidianamente. La mitad de la población. ¿Y dónde quedan los pólipos, doctor? Ah, bueno, ya después cuando se comen alimentos de origen animal, que tampoco le gustan a nuestro estómago. Claro. Se desarrollan procesos tumorales. Hay todo una gran cantidad de manifestaciones de que ahí viene un cáncer. Ahí viene. Y el cuerpo durante años le avisa a la persona, ahí viene un cáncer, que no vas a entender. No vas a hacer nada, más bien. No vas a hacer nada, no vas a hacer cambios en tu vida. Ahí te va otro mensaje, otro grupo de pólipos. Ninguna enfermedad, ninguna, se forma de sopetón. Nunca. Todas las enfermedades, todas, absolutamente todas, tienen un proceso de desarrollo de varios años. ¡Varios años! Todas las enfermedades. No, pues es que se infartó y se murió. ¿Siempre fue saludable? No. Nunca fue saludable. O sea, no lo estaba. No lo estaba. Llevaba 10 años tapando las arterias y la gota que derramó el vaso fue una pelea con su vecino y se infartó y se murió. No se murió por el pleito, no se murió por el enojo. Por culpa del vecino, ¿no? Mucho menos por el pleito del vecino, no. Se murió porque fue tapando las arterias lentamente durante los últimos 10, 15, 20 años. O quizá toda la vida, ¿no? Claro, desde el primer biberón de fórmula láctea. Ahí comienzan los depósitos de grasa. Cuando lo investigó la Secretaría de Salud del Reino Unido, de Inglaterra, cuando juntaron 2,000 casos de niños muertos en accidentes antes de los 5 años, con las arterias del corazón, las coronarias, parcialmente tapadas.
Pues sí, pues ¿quién lleva al cardiólogo a un niño menor de 5 años? Nadie los lleva. Pero se murieron en accidentes. La Secretaría de Salud pidió permiso para tomar una muestra de las arterias del corazón. El 90% de los niños del Reino Unido tenían tapadas las arterias del corazón con grasa de los lácteos. ¡Qué tremendo! Así que había una relación directa con la dieta, los lácteos, la grasa de los lácteos. Al final todo siempre tiene una relación directa con la dieta. Siempre. Y obviamente el primero en recibir esta dieta, pues es nuestro estómago. Pues es el estómago. O sea, de puro milagro no hay más cáncer de estómago. Claro. Hay una decisión perversa de no enseñar nutrición a los médicos. Y eso es perverso. Porque si los médicos llevaran cursos de nutrición, si hubieran llevado este programa como una clase más, pues obviamente en la consulta inmediatamente le cambian la dieta a todos sus pacientes. Y esos pacientes dejarán de enfermarse. Y se acaba la consulta. Pues es que en realidad es el sistema enfermo, doctor, porque imagínese, vendiéndonos comida procesada y comida rápida en todos, absolutamente todos los medios. Y que de pronto el médico te diga, no, a dejar todo eso y a comer frutas y verduras. O sea, es fuerte, doctor. En realidad, a lo único que se puede apelar es a la conciencia de cada quien. Cada familia debe de reflexionar, hablar entre los integrantes de la familia y saber cuál es el origen de las enfermedades. El origen de todas las enfermedades está en lo que se come. Pues ya valió. Todo lo que sea procesado, refinado, calentado, enfriado. O sea, nos lleva al mismo punto. ¿Qué debemos comer? Vegetales. Vegetales, frutos, crudos, frescos, orgánicos y nada que sea transgénico. Yo veía las noticias de ayer. No, espéreme, doctor, espéreme. Antes de que vaya a las noticias. Sobre el maíz transgénico. ¿Qué hay con las personas que ya tienen trastornos digestivos? Desde úlcera, gastritis. Sí, que tienen celiaquía y que nadie se las ha diagnosticado. Sí, que tienen pólipos. Sí. Ok, sí, ya entendí. Es lo que como, pero ya tengo ahí el problema. ¿Qué hago? Bueno. Entonces vienen los medicamentos herbolarios. Entonces viene la cancerina y el cuachalalate, el U300. Maravillosa fórmula para cicatrizar y regenerar, ¿verdad? Y desinflamar. El cuachalalate es antiinflamatorio. La cancerina regenera los tejidos. Y a veces, cuando ya hay hemorragias, hay que agregar las flores de árnica. Pero el árnica mexicana, Heterotheca innoloides. Y esas flores amarillas, mexicanas, junto con cancerina y junto con cuachalalate, cicatrizan las heridas. Y entonces lo que tenemos que hacer es un cambio radical de dieta, para que el sistema inmune tome el control de la enfermedad. De una enfermedad que iba a amenazarnos después de 5 o 10 años. Y entonces en el caso de los pólipos, ¿podemos tomar de sus fórmulas quizá petiveria? Sí, la petiveria y la uncaria. Petiveria 333, uncaria 333 para una persona de 60 kilos. Cápsulas antes de cada alimento con un tecito de U300 más A100. Y entonces hemos nosotros tratado miles de casos. Yo creo que de los 170,000 pacientes que tenemos historias clínicas, por lo menos 50,000 han sido de casos relacionados. ¿Y el azúcar? El azúcar vuelve frágiles los tejidos.
O sea, también y se pone rompen de su parte para que no cicatrice. Sí, la fragilidad la da el exceso de glucosa. El exceso es cuando la glucosa en ayunas está arriba de 140, que es cuando ya amerita la aplicación de insulina. Y entonces la salud es muy simple de obtener, y la enfermedad también. Sí. Y entonces hemos llegado a la conclusión. Llevamos 50 años haciendo investigaciones científicas en los laboratorios, con modelos omnívoros como la rata o modelos herbívoros como el hámster dorado, y hace 23 años comenzamos a recabar datos de personas enfermas que dicen: yo confío en el profesor universitario. Y claro, a mí me da mucho gusto. Hayan pasado ya 24 años. Ya se juntaron, corriéndose la voz, 170,000 pacientes. Yo creo que ya hemos de estar llegando a los 180,000. Oiga, doctor, pues entonces déjeme dar los teléfonos por si alguien requiere A las fórmulas. Para gastritis, úlcera, celiaquía. Tienen que hacer cambio a la alimentación también. Claro. Porque si no es cuento de nunca acabar. Así es, que algunos pacientes hacen eso. Dicen: bueno, ya me siento bien. Deme los tecitos, vámonos a las carnitas. Válgame. Ya me puse mal, ¿dónde están los tecitos? Bueno, le doy el número de WhatsApp para pedidos, que es el 595-113-4620. Tenemos también 2 líneas telefónicas a las que pueden llamar. Es el 595-95-476-11 y 595-95-46-419. Y por supuesto que para nuestros amigos de Radio Chicago, la otra radio, tenemos un número telefónico también, única y exclusivamente para este programa, y es el 77-37-33-6658. Y bueno, pues ya, si usted quiere olvidarse de sus problemas y de todos los medicamentos que esto le hace gastar. Fíjese, la aspirina, que se usa para el dolor. Otro, ¿verdad? Sí, es la causa del 30% de las úlceras a nivel mundial. Los medicamentos que se usan para la úlcera provocan el 10% de muerte por hemorragia. Uy, doctor. O sea, es cuento de no acabar. Pues es que no tiene sentido. Y es que estamos poniendo la solución donde no está el problema en realidad. El problema consiste en entender que la curación debe venir de dentro. Y directamente sobre lo que lo está provocando, si no, claro, es ilógico. Y la curación viene cuando cambiamos los hábitos alimenticios. Hipócrates, hace 2500 años, el padre de la medicina, filósofo griego, decía: primero, que tu alimento sea tu medicina, que tu medicina sea tu alimento, y eso tiene toda la razón. Pero además Hipócrates decía: a ver, ¿quieres curarte? Primero debes de estar dispuesto a cambiar la alimentación que te enfermó. Si estás dispuesto a hacer cambios alimenticios que te enfermaron por alimentos que no te enfermen y que mantengan tu salud, entonces tienes remedio y te curas fácilmente. Eso fue hace 2500 años. Y el día de hoy es de lo que estamos hablando. Tiene razón Hipócrates, el padre de la medicina, y a todos los médicos en el planeta, al menos en los países occidentales, a los médicos les hacen hacer un juramento hipocrático.
Pero nadie lo sigue. Nadie lo sigue porque lo primero que dice Hipócrates es que la salud depende de los alimentos. Y los médicos no estudian nutrición. Se saltan ese pequeño gran detalle. Pues es la base de la salud y de la enfermedad. Y además, el día de hoy contamos con miles de investigaciones científicas. Naciones Unidas, a través de la OMS, juntó a 22 expertos de 10 países diferentes y les dijo: por favor, analicen las 800 investigaciones científicas que dicen que la carne es causa de cáncer en los humanos. 800 investigaciones, los últimos 30 años, 2015. Y la conclusión: comer carne roja o embutidos es causa de cáncer en los humanos. Queda demostrado por 800 investigaciones científicas, sin lugar a ninguna duda. Y los nutriólogos de Harvard y Cornell, lo ideal en el consumo de carne por un ser humano es 0. No hay pretexto, doctor. 2015. Estamos en 2023. Ahorita hay una controversia dentro del Tratado de Libre Comercio México, Canadá, Estados Unidos, porque el maíz transgénico, que se produce en varios millones de toneladas, Europa se niega a comprarlo, porque el doctor Seralini de Francia estudió en 2 ocasiones el maíz transgénico de Monsanto y es causa de tumores cancerosos de mama en ratas. Y con esas investigaciones que repitió Austria y lo repitieron otros europeos, Europa dijo: aquí no entra el maíz transgénico de Monsanto. Pero México, bendito México, ojalá que nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador mantenga la prohibición, que ningún presidente anterior se había atrevido a tomar la decisión de decir: aquí no maíz transgénico, mucho menos su cultivo. Están las investigaciones europeas y nosotros hicimos programas y los subimos a YouTube y pasamos los tumores cancerosos del doctor Seralini de Francia, que fue la causa para que no entrara el maíz transgénico a Europa. Y ahora, pues a México obviamente sí entraban 10 millones de toneladas, entraban a las tortillerías de la Ciudad de México, hasta que la doctora Builla, la directora del CONACYT, hizo una investigación y encontró el maíz transgénico en el 90% de las tortillas que comen los mexicanos. Un maíz que es causa de cáncer. Y entonces, pues ahorita está la controversia, así que esperemos que nuestro presidente mantenga la prohibición de la siembra y consumo de maíz transgénico y del herbicida que se usa, que también es cancerígeno, el glifosato. Y bueno, pues ahorita está la controversia. Pues sí, hay otras noticias, pero ya las comentaremos después. Ojalá que se mantenga. Bueno, doctor, pues muchas gracias. A partir de este programa está en nuestras manos tener un sistema digestivo saludable. Muchas gracias. Nos vemos hasta la próxima. Hasta pronto. Llegó el momento de agradecer su atención y lo esperamos en una próxima emisión del Noticiero de la Salud con el doctor Eric Estrada y con la licenciada Alejandra Atilano. Hasta pronto. Hasta pronto.